Bueno, entonces, les decía, estos son los que ya vi que sí me mandaron, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. De hecho, se me hicieron muy pocos, pero bueno, de modo. Entonces, este lo pongo por aquí. Vamos a ver lo que es la tarea 1. Aquí está. Y les estoy poniendo aquí en este caso, miren, puse varias como alternativas, viendo que pues lo hicieron diferente, obviamente, ¿no? Algunos que saben más de Python, pues usaron algunas instrucciones diferentes a las que habíamos visto, pero pues el chiste era que resolvieran el ejercicio. Y lo que quiero que vean es que hay diferentes maneras, ¿no?, de resolverlo. Entonces, para la primera tarea que decíamos, graficar con una gráfica de Py las características del dataset. Entonces, teníamos que poner 4 columnas en un dataset, donde uno era el peso de una persona, la estatura, el índice de masa corporal, y en base a este índice de masa corporal íbamos a hacer una clasificación. Entonces teníamos datos donde uno los íbamos a generar aleatoriamente, otro lo íbamos a llenar en base a los datos que teníamos anteriores, y el otro pues era que se iba a llenar el de la clase en base a los rangos en el valor que había en el índice de masa corporal. Entonces la idea era que tuvieran distintas maneras de estar llenando esos datos. Bueno, entonces para el primero, lo puse aquí como parte 1, generación de las primeras 2 columnas del dato. Entonces la idea era generar el peso y la estatura, y para eso podíamos empezar con un dataset vacío, que fue un tip que yo les pasé, y decíamos, hay que decir cuántos registros son los que vamos a utilizar, y aquí yo le puse 100, pero hay quien puso 1000, hay quien puso 6, entonces podía ser cualquier valor aquí. Y aquí tenemos que podíamos hacer una generación de la columna peso. Aquí lo que estoy diciendo es que el dataset, en esta columna peso, vamos a poner todos los valores que se generan con con el rand-int. Ya vimos que era para generar valores enteros, y aquí le estamos indicando el rango entre 55 y 120. Estoy generando aquí los valores, tantos, el número de registros que son y el tipo que son enteros. Lo estoy guardando como una columna de data frame en peso. Podríamos hacerlo así, generarlos todos juntos, o bien irme uno por uno, como aquí. Para eso lo hice para el peso. Para la estatura lo hice con un ciclo, para que vean que también se puede ir generando uno a uno mediante una iteración aquí, o sea, con un ciclo. Entonces, para ir en el rango del número de registros, lo que estoy haciendo es generar un valor cada vez con random uniform en el rango de entre 1.5 y 2.0, porque ese es el rango que les indiqué para la estatura, con 2 decimales. Entonces, eso lo íbamos a guardar en el elemento i de la columna estatura, y con eso estamos llenando también esa columna. Entonces, déjenme ir generando esto. Lo tengo así como un dataset vacío. Le digo que van a ser 100. Genero la columna del peso, de la estatura, y mando a imprimir hasta ahí lo que tengo en el dataset, y pues tengo el peso y la estatura, que son los dos que acabo de generar. Pude haber generado los dos sin utilizar el ciclo. Aquí les tengo como una alternativa. Tengo también, a partir de un data frame vacío, pongo para el peso y la estatura utilizando estos generadores. Digo que tengo aquí le digo, estoy generando una lista de valores enteros con el rand-int. Les digo cuál es el rango de valores, y les digo que lo guarde en la columna pesos.
y aquí tengo otra para la estatura, esa sería una alternativa. Es la misma cosa, me va a generar los valores. Aquí tengo otra manera. Bueno, aquí la diferencia está en que no estoy partiendo de un dataset vacío. Si se fijan aquí, tengo dataset es igual a data frame y le pongo cuáles van a ser las columnas que voy a utilizar y lleno las primeras dos. Y cuando lo imprimo, pues las dos columnas que todavía no le he asignado valores, le pone none, o sea que no tiene todavía valores asignados. Esa sería otra manera. Por aquí tengo otra en la cual inicialmente el dataset lo voy a definir no como vacío, pero tampoco le pongo todas las columnas de una vez, sino que le estoy poniendo nada más dos. Le digo cuál va a ser la primera, que se va a llamar peso, otra para la estatura, y le digo cómo se van a generar los valores para esa columna, y lo guardo en dataset. Aquí está. Y entonces nada más tengo esas dos columnas. Y entonces hay varias alternativas y ya ustedes lo que están viendo es que pueden usarlas pues de varias maneras, ¿no? Generarlas. Luego tengo aquí para generar la columna del índice de masa corporal, que lo que estoy haciendo es haciendo el cálculo de los valores que tengo en el peso entre la estatura al cuadrado. Y aquí lo estoy haciendo con un ciclo como una primera opción. Entonces, cada uno de los elementos que van a ir en la columna IMC, que sería el elemento iésimo, lo estoy calculando a partir del elemento iésimo de la columna peso entre el elemento iésimo al cuadrado de la estatura. Entonces, esa sería una forma. Y aquí está la columna. La otra sería ponerle, en lugar de usar el ciclo, pues aprovechar que el Python puede hacer algunas operaciones de manera mucho más compacta para un conjunto de datos. Y aquí le estoy diciendo que toda la columna pesos se va a dividir entre la columna estatura elevada al cuadrado. Y entonces aquí estoy guardándolo también en el índice de masa corporal. Sería la otra manera que está pues más simplificado, ¿no? Y exactamente lo mismo. En la tercera parte tengo cómo voy a poner la clase, que sería considerando los rangos. Aquí le estoy diciendo que si el índice de masa corporal es menor o igual que 18, se considera que la persona está en bajo peso. Si está entre 18 y 24, está en su peso normal. Si está entre 24 y 29, que tiene sobrepeso, y mayor de 29, con obesidad, ¿no? Entonces hago una lista aquí que se llama clasificación, donde estoy poniendo las 4 categorías y luego le indico cuáles son los intervalos: 0, 18, 24, 29 y 100, que los tomé de aquí. Y luego estoy poniendo aquí bueno, esta es una manera, pandas.cut. Aquí le estoy diciendo cuál es la columna con la que voy a trabajar, con el índice de masa corporal. Le digo los intervalos con los cuales se va a hacer la discretización, porque esta función es para hacer una discretización. Tengo un conjunto de valores y voy a decir entre 0 y 18, le voy a asignar una categoría. Entre 18 y 24 otra, entre 24 y 29 otra, y entre 29 y 100 otra. Y esas categorías son estas. En el primer rango serían bajo peso, el segundo rango normal, el tercer rango sobrepeso y este último obesidad. Y es lo que estoy poniendo aquí. Los valores que están en esta columna, con estos intervalos, asignales estas clases. Y es lo que se hace. Aquí pone la siguiente columna con sus valores, ¿no? Otra alternativa que alguien lo resolvió de esta manera sería poner del dataset, voy a hacer una asignación en la columna clase y voy a poner aquí, voy a usar esta otra.
donde el índice de masa corporal del dataset sea menor que 18, se asigna que es bajo peso. Donde esté entre 18 y 24, se asigna normal. Si está entre 24 y 29, sobrepeso. Si es mayor, obesidad. Esa sería la otra manera de asignarle valores a esa cuarta columna. Y también funciona y me da los mismos valores. Una vez que tengo esto, ahora la cuarta parte de la tarea era hacer la gráfica. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería contar cuántos valores hay de cada una de las clases para poderle decir, aquí lo que yo tengo es que va a restringir los que están en el dataset a los que tengan la clase 0, a los que tienen peso normal, los que tienen, bueno, aquí déjenme ver, a ver qué me regresa de esto. Aquí estoy diciendo M bajo peso, aquí me debe regresar N bajo peso, se restringe el dataset a aquella clase donde me están diciendo que tengo peso bajo, entonces solamente se queda con un subconjunto de la base de datos. Y luego, para saber cuántos son, pues aquí yo podría saber de esos, si lo pido el shape, me dice cuántos son. Son 8 con 4 columnas, son 8 registros. Bueno, entonces el shape 0 me dice el valor, el número de registros, que son 8. Entonces es lo que estoy usando aquí para Y. N bajo peso, shape 0, me dice cuántos registros están en la clase 0. Y aquí tengo otro, N normal, hice un subconjunto del conjunto de datos en el cual están los que están en la clase 1, que vienen a ser con peso normal. Bueno, y luego digo, para saber cuántos son, pues me quedo con el shape 0. Lo mismo para el N sobrepeso y el número de valores con sobrepeso y el los que tienen obesidad. De esa manera, en Y estoy diciendo cuántos elementos tengo de cada clase y luego hago la gráfica diciéndole que con estos valores y las etiquetas de clasificación se haga la gráfica. Y ahí encontró diferente del dataset en base a la clase, se cuentan y con los valores resultantes se hace una gráfica de tipo pie con la etiqueta de clase y pues queda mucho más simplificado que lo que yo había hecho acá, pero es la misma gráfica. Hay alguien más que lo hizo diferente. Aquí lo que hicieron fue contar diciendo, primero agrupamos por clase y contamos cuántos son y si mando a imprimir esto, el dataset class count me dice cuántos hay con bajo peso, cuántos normal, cuántos con obesidad, cuántos con sobrepeso. Y entonces ya mando graficar, le llamo directamente a la plt.py y le digo que estos valores con estas etiquetas es lo que se va a graficar. Entonces, había varias alternativas para resolver esta tarea. Les digo, alcancé a tomar algunos ejemplos de los que hicieron varios, que básicamente lo que quería era ilustrar eso. Hay varias maneras de resolverlo. Luego, si nos vamos a la tarea 2, en este caso, lo que teníamos que hacer era cargar un dataset que está en Internet. Y les decía que en Internet, si lo cargamos desde ahí, pues está más fácil porque vamos a tener siempre la última versión del archivo. Entonces, había varias formas de cargar ese archivo.
Una, la primera era cargando aquí unas librerías donde hacíamos referencia a la dirección, hacíamos una solicitud y nos mandaba ya una forma de leer el archivo CSV a partir de esta variable f. Hay una forma más fácil que alguien la usó en una libreta, y pues sí, está mucho más fácil. Leemos aquí directamente desde la dirección donde está, damos la dirección donde está la librería, digo, donde está el dataset, y ya cargo el archivo. Está mucho más fácil. La otra era que ustedes descargaran el archivo, lo pusieran en su libreta de Google y luego lo abrieran desde ahí. La desventaja era que pues se iban a quedar con esa versión nada más y ya posteriores registros que se están haciendo diariamente pues ya no iban a estar considerados ahí. Pero si lo decidieran hacer de esa manera, que es muy común que ustedes tengan sus propios archivos y quieran cargarlos desde su libreta, pues entonces aquí lo que teníamos que hacer era montar el archivo, o sea, decirle que considerara esa carpeta que tenemos donde están nuestros archivos en el Drive como una de las carpetas que se manejan aquí. Entonces, de esa manera, ya nos permite acceder a esos archivos. Y ya tendríamos que decirle el archivo que vamos a leer, pero desde una ruta local en nuestra máquina. Y bueno, ya una vez que tengo cargado el dataset, pues ahora lo que tendría que hacer es ver, empezar a ver la información, ¿no? Para empezar, ¿de qué tamaño es? Es de 169.483 registros con 67 columnas. Hay muchísimos porque pues hay varios países y pues ya vieron que no nada más son países, sino que los tienen agrupados también la información que por continente o por regiones. Entonces, por eso es que son mucho más registros de los que esperaríamos. Por cada país, pues tienen un montón de registros, ¿no? Desde que se empezó la pandemia, que se empezaron a hacer los registros. Y lo que vimos aquí también fue cuáles son las columnas que podemos utilizar. Hay un montón de información. Incluso aquí estoy mostrando los últimos 5 registros que corresponden a Zimbabue. Son los últimos, pues, 5 días, 18 de marzo, 17, 16, 15 y 14. Total de casos, número de casos nuevos y un montón más de información. Y les decía que esta de revisar si había datos negativos en new cases y total cases y new deaths es porque vimos el año pasado que sí, cuando estuvimos revisando la base de datos, vimos que efectivamente había información ahí con esas características y pues teníamos que quitarlos para poder hacer alguna revisión, porque pues, serían valores que no tenían sentido, pues, que serían nuevos casos en un país y que haya menos 100, pues no entendíamos qué significaba. Entonces lo que hicimos mejor fue quitarlos para no estar contaminando el resto de la información, que es algo muy común que se tiene que hacer cuando ustedes tienen un conjunto de datos. Primero tienen que revisarlos y ver qué es lo que tienen y si hay datos faltantes o si hay datos que, como en este caso, que tengamos que eliminar, ¿no? Porque no corresponden a lo que estamos nosotros manejando. Y pues en este caso resultó, yo lo que hice, fue revisar aquí elemento a elemento del dataset, me estoy iterando sobre los renglones. Para cada renglón revisé el total de casos, si era un valor negativo o si
nuevos casos será un valor negativo o si el nuevas muertes será un total negativo. Y si es así, pues los contaba, ¿no? Puse una variable y un contador que me decía en cuántos registros había valores negativos, que podía ser cualquiera de estos. Y al final imprimíamos cuántos registros son. El año pasado me salían más de 200, eso eran muchos. Luego, ¿qué países están siendo monitoreados? Pues primero, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Pues aquí lo que tendríamos que hacer es quitar los duplicados y de todas maneras, si lo dejo así, nada más con quitándole los duplicados, me quedo con una lista que son los valores que están en la columna locación, o sea, la que me dice en qué lugar se hizo, pero todavía aquí tengo pues algunos lugares que no son países, como Sudáfrica, Sudamérica. Esto, todo lo que estamos haciendo es englobando varios ahí, son regiones. Entonces, lo siguiente que tendría que hacerse es quitar esos. Aquí nada más estoy contando el número de locaciones y luego hay que quitar cuáles son los elementos que no voy a ocupar. Y aquí es donde puse a quitar uno por uno todos esos elementos. Quité el África utilizando el dataset drop. Primero busqué los índices que corresponden a los registros de África y con el drop quité esos índices, o sea, esos registros, los quité del dataset. Quité los que corresponden a Europa, hay otro que es registros mundiales, internacional, Norteamérica, Sudamérica, Oceanía, la Unión Europea, Asia, y después de eso quité los registros, bueno, en este caso no hay ninguno, pero se quitan aquí los que tienen en total de casos un valor menor que cero y en nuevos casos también, y aquí faltaría el de nuevas muertes, ¿no? Menor que cero. Bueno, de esa manera, ahora en NData, sería el nuevo dataset, ya lo que tengo son nada más los registros que corresponden a los países, que es lo que queríamos hacer. Y ya lo que tendríamos que hacer sería utilizar este otro para contarlos, ¿no? Quitarle los repetidos para ver cuántos son. Alguien lo hizo de esta otra manera. Tiene del dataset, voy a quitar aquellas locaciones que son todas estas. ¿Sí? Incluso algunas que yo no había considerado, aquí se quitaron. Genial. Y entonces le quedaron el listado de países, que son 225. Si nos restringimos a México, aquí habría que encontrar el número mínimo y máximo de casos diarios nuevos que había y el número de registros. Pues obviamente el mínimo va a ser 0 cuando empezaron los registros y el máximo llegó a 109.895. Aquí están los N datos que corresponden solamente a México, pues de los N data que yo tenía, que es el nuevo dataset que generé, los estoy agrupando por locación y les estoy diciendo que me haga así como agregaciones, sumas de los que corresponden a cuántos valores son, o sea, cuántos son los valores que tengo de cada uno de los países que están considerados aquí, cuál es el mínimo por cada uno de estos, cuál es el máximo y cuál es la suma de los valores que tengo para cada uno de los países que están considerados. Entonces, luego me restrinjo de los N datos México, me restrinjo a, aquí se me estoy poniendo que a México nada más consideren, y entonces ya me dice que el valor del length, o sea, cuántos registros hay de México son
8, el mínimo fue 0, el máximo fue tanto, la suma es de 5.624.954 personas que están, bueno, que han sido diagnosticadas con la enfermedad hasta ahorita. Bueno, eso era hasta ayer, ¿no? Entonces, pues en realidad son muy pocos, ¿no? Considerando que hay más, sabemos, más de 100 millones en el país. Bueno, entonces, gráfica de casos acumulados, aquí va. N-Data acumulado en México. Pues aquí lo que hice fue restringirme de los N-Data que tengo a los que son de México. Luego me fui saqué las fechas que se tienen ahí y con eso ya pude sacar la gráfica. Con eso pude sacar la gráfica diciendo para estas fechas de México los valores acumulados para México en total de casos. Entonces, de ahí sale esta gráfica de acá. Lo demás que para ponerle la etiqueta en X y la etiqueta en Y, los acumulados aquí, número de casos acumulados, el título. Ese coronavirus. Aquí no se ve, algo pasó. Y bueno, aquí está la gráfica. Lo mandé aquí con el plt.savefig, lo mandé a un archivo que se llama acumuladomexico.png, seguramente aquí me va a aparecer. Aquí está la gráfica, que sería esta. Se puede descargar esa gráfica y utilizarse en algún otro archivo que sea, donde sea pertinente. La gráfica de casos nuevos, bueno, este sería el acumulado, ¿no? Otra para los casos nuevos, pues ahora otra vez me restringo a los valores de México, obtengo las fechas de todos los registros que hubo y ahora de esos datos, de los datos en México, me quedo con los casos nuevos y eso es lo que estoy graficando aquí. Y todavía hay muchos, ¿eh? Lo que estoy viendo en la gráfica, todavía son muchos casos nuevos y ya estamos en verde. Luego, gráfica de muertes diarias. Aquí está. Primero se contaron cuántos registros con muertes diarias mayor a 2,000 hay, bueno, ha habido en esta pandemia y resulta que son 2. Yo tenía 3, pero era por esta razón, ¿no? Algún cambio hicieron aquí en la actualización. Luego, porque aquí estaba la gráfica, ¿no? Aquí está la gráfica. Y ya se quedaron 2 nada más. Pues qué bueno. Luego, datos mundiales, conjunto único de fechas, sacamos primero para saber cuántos días ha habido de registros. Aquí tengo que son 781 días. Y se grafican el máximo número de casos diarios por país. Pues aquí estoy indicando primero cuáles países son los que han tenido más de 100,000 casos nuevos. Y luego se registran se grafica el valor máximo en casos diarios en cada país. Pues aquí está la línea que me dice que está indicando los 100,000 casos. Pues sí hay varios países que están sobrepasando esa línea, que son los enlistados. Registro de casos nuevos en el mundo. Este sería un acumulado.
Y es lo que tenemos acá. Ahora están agrupados por fechas, porque como lo queremos es a nivel mundial, pues entonces cada día cuántos casos nuevos hubo en toda la base de datos. Pues es lo que estamos graficando aquí. Aquí yo lo hice con China, pero les había indicado también que podíamos centrarnos en cualquiera de los países. Ahorita China, como está otra vez en un máximo, vamos a ver cómo está su gráfica. Esta era la gráfica. Nada más tenía un salto aquí al principio, donde, pues como ya empezó la pandemia, era el único salto que tenía, y aquí está otro que es el que tienen últimamente, un nuevo brote, que no está tan grande como este primero. Entonces, aquí, incluso aquí puse un indicador de cuál fue el máximo encontrado, ¿no? Hasta el momento. Aquí tengo en la fecha, tal, se alcanzó el máximo número de datos. Entonces aquí tengo N datos China. Saqué aquí con NPRG Max. Con esto lo que obtengo es el índice y el valor que corresponde. O sea, cuál es la fecha en la que se registra, el número máximo de casos. La fecha y el valor. Por aquí lo debo de poner con este, para poder poner este puntito aquí. Con rojo, con este marcador, para señalarlo, ¿no? Y luego la India también es uno de los países que ha tenido unas olas muy grandes. Aquí tengo los casos en la India. De hecho, el año pasado hicimos una revisión por las fechas de inicio de sus eventos religiosos como el Ramadán y el Festival de Colores, que se aglomeran muchas personas en las plazas y en los lugares de ceremonia. Entonces ahí se veía como a partir de esa fecha, porque aquí ya estaba muy bajo y se estaban recuperando, pero empezó el Festival de Colores y empezó a subir esto. A los días empezó el Ramadán y pues más se fue al máximo ahí, a 414,000. Bajó otra vez. Aquí está, esta es la que corresponde seguramente al Omicron ahora de enero para acá, y está por empezar otra vez. De hecho ya pasó lo que es el Festival de Colores. Miren, parece que ahora ya tomaron más medidas. Esperemos que sigan así, ¿no? Luego, por aquí el número de muertes también se veía que coincidía con estas olas que estuvieron por acá. Bueno, entonces, eso era esta otra libreta. Pueden ustedes ver en ciertos sitios donde hay cursos. En algunos casos son cursos gratuitos, que son los que pueden aprovechar. En algunos otros casos son de paga. Por ejemplo, aquí en EDX hay algunos que son, nosotros le pedimos aquí que nos busque cursos de Python, pues vamos a ver que tienen varios. Les digo, algunos son gratuitos, otros no. E incluso en los que no son gratuitos, puede ser que tengan la oportunidad de tomar el curso, aunque no les den el comprobante, pues porque si ustedes pagan en los cursos esos que lo están solicitando,
al final, ya que lo pasan, les dan como una constancia, un reconocimiento, algo que les permite a ustedes pues poner en su currículum, ¿no? Que tomaron esos cursos, pero si lo único que necesitan es repasar, aprender y no ocupan tanto los papelitos, pues entonces pueden tomarlos y no hacer los exámenes que son los que les permiten obtener esos documentos. Entonces está en EDX, de hecho en la maestría ya cuando estén ahí les van a pedir que tomen varios de estos cursos. El de MDX en Coursera también es otro lugar donde hay muchos cursos a los cuales ustedes se pueden unir. También hay muchos que tienen que ver con Python. Vamos a ver por aquí. Miren que hay varios. Está otro que es el DataCamp. También aquí es la misma. Incluso hay como fechas en las cuales se abren estos sitios y dicen, te vamos a dar, no sé, una semana para que tomes cursos gratuitamente, los que tú quieras. Entonces hay que estar pendiente de esas fechas y tomar esos cursos porque ahí sí les dan constancia, ¿no? Por la promoción que tienen. Entonces sería cosas de que ustedes, y sobre todo aquellas personas que me dicen que van empezando con Python, pues, podrían aprovechar estos recursos y ponerse al corriente para cuando entren a la maestría, pues ya estén avanzados. Pues entonces, ¿tienen algún comentario de las tareas? ¿Qué les parecieron? A mí me gustó mucho que viniese el resultado de gráfica de qué es lo que quería, porque así tenía como guiarme. O sea, puedes hacer muchas cosas a veces. Dices, siempre sale algo. O sea, como le pasas datos a una función y siempre te da un resultado y a veces no sabes si No está sabes si bien. es lo que te pidieron, ¿no? Exacto. Y por eso procuré irles diciendo la gráfica o irles diciendo cuál era el valor que yo estaba esperando, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Sobre todo las personas que me dijeron que no sabían mucho de Python. Quiero saber qué tanto creen que... Lo que pasa es que también eran muy pocas horas, pues 9 horas fueron las que realmente vimos, porque esta la décima ya la estamos viendo para resolver las tareas. Entonces, así como un primer curso, yo espero que sí les sirva y que ya puedan ustedes ya continuar con estos cursos en línea que les estoy recomendando, ¿no? Hola maestra, pues yo ni lo conocía al Python y bueno, primero pues tuve unas dificultades personales, laborales y se lo acabo de mandar, pero la tarea 2 todavía no termino unas gráficas y pues de alguna manera como que medio le entendí un poco a cómo se escribe, cómo se preparan algunas cosas y Ajá. Abraham me estuvo pues asesorando, pero también por lo mismo no me le coincidía los tiempos, pues, o sea, como le Muy digo, bien. estuve ocupado con unas cosas y pues él también tiene su trabajo y eso. Sí, sí, ese es el detalle cuando no son alumnos de tiempo completo, todavía, ¿no? Pero pues ya que estés en la maestría, ya vas a necesitar dedicarle más tiempo a eso para que no te esté Eh, pasando, pues, que te ya esté se- retrasando por otras cosas, ¿no? sí, como digo, no sé si tengo chance todavía de moverle y terminar Pues unas, mándamelos, ya se lo mándamelos. mandé, ya Yo se lo lo único que mandé. puedo hacer es poner alguna notita ahí de que me entregaste tarde, algo así, pues, pero sí, mándamelos. Lo que Ya quiero se, más bien es que tú hagas el ejercicio. Eso es lo que me interesa más. sí, ya se lo mandé, pero igual estoy siguiendo tratando de hacer las últimas gráficas. Ok. Pero Pero sí, sí vas avanzando, pues. sí,
sí, sí pude, pues se me hizo muy difícil, la verdad, pero sí, sí, Pero no preguntaste, ¿verdad? Porque estuve pendiente yo del Discord y pues, de... pues le pregunté a Abraham, Ah, ok. Sí, 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 sí. El chiste era pedir ayuda, pues, porque sí, sabemos que estás empezando. De todas maneras, acuérdense que cuando ya estén en la maestría, uno de los cursos opcionales, de los cursos que pueden tomar es el de programación, pues, que ahí es donde van a llevar Python. Pero si te sientes verde en esto, pues entonces dedícale tiempo antes de entrar para que no batalles demasiado en ese curso, pues. sí, sí, sí me hace falta, pues más que nada como que sentarme a moverle cosas para ver, para poder hacerlas, familiarizarme. Es práctica, no creas que es tan difícil, nada más es cosa de estar ahí practicando, como todo. Sí, igual. Muchas gracias, maestra. Ok, muy bien, ¿alguien más? Bueno, pues entonces, por mi parte es todo, chicos. Espero que les vaya muy bien, que sean aceptados. Voy a dejar de compartir aquí. Y voy a terminar la grabación. Déjenme ver dónde.